Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Me presento, soy Camila Salomón, soy parte del equipo de marketing de Hospitality Academy y estamos muy contentos de tenerlos a todos y a todas hoy aquí. Hoy vamos a hablar de una guest lecture que es muy especial e importante para nosotros, como es la hostelería flexible y cómo adaptarnos a las necesidades de los trabajadores para tener a la gente contenta y que el servicio sea mejor. Y para eso tenemos el honor de estar con Karina Castro. Eh, Karina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme y muy agradecida de estar aquí con ustedes hoy. No, gracias a ti por acompañarnos y bueno, esperemos unos minutitos más a ver si se conecta alguien más. Por ahora, me encantaría saber de dónde son todos. Si quieren, aquí en el chat vayan poniendo de qué país son, de dónde vienen, de dónde nos acompañan. Y muchas gracias una vez más por estar aquí. De Madrid, ¿de dónde? ¿De dónde más? Ecuador, Italia, Italia, wow. Cyprus, Virginia, wow, muchísima gente de muchísimos lugares. Qué gusto tenerlos a todos, de tantos lados sobre todo. Bueno, demos 1 o 2 minutitos y empezamos. Ecuador, Barcelona. Bien, pues bueno, veo que ya somos algunos, entonces podemos empezar. Primero que nada, quiero darles a todos una vez más la bienvenida y las gracias por tomarse el tiempo y un ratito por estar aquí hoy con nosotros. Es un privilegio contar con ustedes y con nuestra invitada Karina. Como dije, la presentación de hoy es importante porque creo que siempre se le da mucha importancia a qué quieren los huéspedes, qué quieren los clientes, pero no se habla mucho de lo que quieren los trabajadores y lo que necesita una empresa para funcionar por este lado. Entonces, bueno, ahora sí, Karina, te cedo la palabra y podemos comenzar. Muchas gracias Camila y nuevamente muchas gracias a todos por estar aquí. Yo tengo el gusto de acompañarles el día de hoy. Yo vivo en Riviera Maya. Son invitados a nuestras hermosas playas de Cancún y Riviera Maya. Y he tenido también el gusto de poderme desempeñar en la hotelería ya desde hace varios años, especialmente en el área de recursos humanos, como atracción de talento y desarrollo organizacional. Y les quiero compartir hoy un poco de una mirada de cómo se ve desde este lado del mundo, porque es una hotelería a veces un poquito distinta a la que quizás estamos acostumbrados en otras partes. Desde esta perspectiva, cómo es el panorama general de la hotelería y también cuáles son las necesidades reales de los colaboradores con los que hemos tenido la oportunidad de compartir. Hemos realizado distintos ejercicios para acercamientos con ellos y hoy quiero compartirles un poco de esa mirada. Obviamente también al final, si quieren hacerme preguntas, con toda confianza estoy para servirles. Bueno, y como lo dice nuestro título, hoy nos centraremos en una hostelería más flexible, cómo adaptarnos a las necesidades laborales de los colaboradores para dar un mejor servicio y cómo esto impacta. Me gustaría que nos centremos en 5 puntos principales. El primero es en dónde nos encontramos, dar una mirada rápida al pasado de qué fue lo que pasó, si la hotelería antes de la pandemia sigue siendo la misma o no, y después de eso, cómo esto impacta nuestra industria. Aún así, ¿qué es lo que la industria necesita? Porque pareciera que todo lo que ha sucedido en la historia, aún así la industria continúa teniendo una alta exigencia para todos quienes trabajamos en ella. En nuestro tercer punto sería qué es lo que buscan los empleados, qué es lo que quieren los empleados, qué es lo que necesitan de nuestra parte como industria.
¿Qué es lo que queremos todos? Es decir, pues esto es una negociación, ¿no? Es un toma y daca. Siempre hay algo que nosotros como empresa deseamos y hay algo que ellos como empleados también desean. ¿Y cuál es ese intermedio al que podríamos llegar? ¿Y quiénes son los responsables de llegar a ese intermedio? ¿Quiénes son los responsables de crear este entorno flexible de qué es lo que va a suceder? Primero, ¿dónde nos encontramos? Pues bueno, todos vivimos la pandemia, todos sabemos de qué se trató, no me voy a detener mucho por ahí. Les quiero compartir nada más algunas de las noticias que tenemos después de pandemia y cómo fue que se vivió de este lado del mundo. Como ustedes saben, México nunca puso restricciones para viajar. El problema era que las personas, los turistas del otro lado del mundo no podían salir de su país, pero México nunca cerró el país. Entonces se tenía un flujo de turistas, pero era muy bajo. Adicional de que pues México tampoco pedía pruebas PCR para poder entrar al país. Entonces eso nos llevaba a que los turistas que entraban al país pues probablemente no tenían tanta conciencia acerca de esta epidemia o no tenían los cuidados necesarios. Derivado también a la baja de estos turistas, los hoteles empezaron a cerrar. Algunos de ellos inclusive fue un cierre por completo, algunos aún no han reactivado. La gran mayoría, con mucho orgullo puedo decir que la gran mayoría reactivó, pero cuando reactiva de una forma muy distinta, con staffings un poquito más recortados, es decir, si antes en un hotel teníamos 1,000 empleados y ellos satisfacían todas las necesidades de los huéspedes, ahora reabrimos con 800 empleados, ¿no? O sea, duplicamos o triplicamos a veces el trabajo de los colaboradores. Y a eso le sumamos el hecho de que, además de que ya habíamos hecho los roles más difíciles, habíamos unificado inclusive algunas funciones, lo que antes hacían 2 personas, ahora lo hace una. A eso le sumamos a que ya muchas personas que vivían en la zona regresaron a sus lugares de origen, se dedicaron a otras cosas y cuando llega la oferta de regresar a la hotelería ya no es tan atractivo, ya no es tan algo que ellos anhelaran. Entonces eso nos llevó a una baja de personal inmensa. En el destino vivimos, si yo pudiera juntar a todos los hoteles y hacer como el promedio de cuánto déficit tenemos de personal, en el destino yo les diría que estamos en un 20% menos de todo el personal que realmente se necesita para todos los huéspedes que recibimos en cada temporada. 20% menos. Aún a veces buscamos otras alternativas, como ven en las noticias, a veces buscamos gente hasta por debajo de la piedra, decimos aquí en México, en otras partes de los mismos estados, en el centro de México, en el otro lado del país, y aún así seguimos teniendo hoteles sin personal para poder atender todas las necesidades de los huéspedes. Entonces, desde ahí ya estamos en un déficit. Ahora, ¿qué es lo que eso provoca? Bueno, pues que la gente en su posición no madura dentro de su posición. ¿Y a qué me refiero que no madura dentro de su posición? Hay una rotación temprana, hay una alta rotación que se incrementó mucho después de la pandemia. Te puedo decir que prácticamente se duplicó. Y encima de esto, lo que representan estos números, que ahorita me voy a ir un poquito más a detalle, la gente está durando a veces hasta menos de 30 días en un empleo. Es decir, yo hago todo el proceso de contratación, a veces me toma como una semana realizar el proceso, dependiendo de la posición, entra la persona y a veces no completa ni los 30 días y abandona el trabajo. Tengo unos ejemplos por aquí, no voy a ponerles nombre para que no sepamos de dónde son, pero bueno, son cifras que son fidedignas, son cifras recientes. Por ejemplo, en la gráfica de arriba tenemos la rotación acumulada desde enero a agosto. En el primer hotel, la parte roja, podemos ver que el personal de este hotel ha rotado casi en un 82% aproximadamente en lo que va del año y se mantiene solamente un 18% de empleados leales. ¿Esto qué significa? Que muy probablemente al término del año, para cuando termine este 2023, muy probablemente tenga yo casi el 100% o el 99% de personal que es prácticamente nuevo. Y esto se repite año con año. En los demás hoteles podemos ver que están ligeramente más equilibrados
pero 2 de ellos sí están por encima del 50% de la rotación acumulada. Y repito, no hemos terminado el año. Hay que ver todavía cómo termina el año. Y bueno, hay acá en el cuarto hotel, que me gustaría decirlo, es de los hoteles un poquito más pequeños, con un headcount no tan alto, pues la rotación, digamos que se mantiene en un 40% aproximadamente, ¿no? En lo que va del año. Si vemos por aquí, por ejemplo, la gráfica que les coloqué en el cuadro de abajo, aquí podemos ver que, por ejemplo, la mayoría de las personas, esta rotación es porque la mayoría de las personas se va de forma voluntaria, ¿vale? No es que nosotros no querramos que trabajen con nosotros, más bien ellos deciden tomar otro camino, ellos deciden emprender otro camino. ¿A dónde se van? Bueno, pues a otros hoteles. La verdad es que la demanda de personal es muy alta, es sumamente alta. Anteriormente, como empresas, cuidábamos mucho que las personas que integrábamos a la empresa, su duración haya sido más o menos como mínimo 1 año en sus empresas anteriores. Hoy en día ya no nos podemos dar ese lujo. Hoy en día la gente dura 2 meses, 3 meses, como lo decía hace un momento, 1 mes. Y en otro momento como empresas hubiéramos dicho, no, es que si le contrato después, esta misma persona va a durar aquí 1 mes, 2 meses, entonces no me conviene. Hoy ya no me puedo dar ese lujo. Hoy como empresa tengo que decir, pues no importa, ni modo, lo contrato aunque dure 2 o 3 meses, pero por lo menos me ayuda a salir de la temporada y con eso pues puedo sacar el trabajo mientras dura. Puedo sacar el trabajo mientras sea necesario. Y los colaboradores saben esto, las personas que se dedican al turismo saben esto. Ellos saben que ahora, digámoslo así, el candidato somos nosotros las empresas, ya no lo son ellos. Y ha habido últimamente un boom dentro de la hotelería de este lado por fortalecer nuestras marcas empleadoras, porque la gente no solamente ubique la marca del hotel, sino la marca empleadora, la marca de los empleados con la cual se identifiquen. Y hay hasta una ligera pues competencia sana, diría yo, entre quién consiente más o no a los colaboradores, porque de alguna forma es una forma de llamar la atención para atraer más colaboradores. O sea, ya no es nada más el marketing de la empresa hacia afuera, hacia los huéspedes, sino también el marketing de nosotros como recursos humanos hacia los colaboradores. Ahora, ¿qué es lo que nos exige esta industria? ¿Qué es lo que la industria nos pide? Bueno, la realidad es que con todo este entorno que no ha sido sencillo reactivar después de pandemia por todo el contexto que les he explicado, pensaríamos que a lo mejor la industria ha bajado sus estándares, pero la realidad es que no, ha sido todo lo contrario. Ahora se añadieron más estándares durante el tiempo de la pandemia, por ejemplo, pues convivimos con más estándares de los comunes por la cuestión del COVID, del tratamiento que se tenía que dar hacia los huéspedes y dentro de los mismos empleados, por supuesto, que tenían que cuidarse. Entonces, nosotros en hotelería convivimos con indicadores que pueden ser mensuales, que pueden ser por ocasión y que pueden ser inclusive a veces semanales o anuales. Por poner un ejemplo, me voy a enfocar aquí en las encuestas post-viaje. Aquí vemos algunas de las agencias de viajes mayoristas de mayor impacto a nivel mundial. La verdad es que, como decimos en México, para nosotros las agencias mayoristas pues son un mal necesario. ¿Por qué lo digo como un mal necesario? Porque son quienes nos llenan los hoteles. Es decir, prácticamente casi el 50% del allotment en general de los cuartos noche al año se llena por medio de estas agencias mayoristas. Sin embargo, estas agencias mayoristas tienen estándares muy altos de satisfacción a los huéspedes. Ellos hacen unas encuestas post-travel, por ejemplo, que le llegan a los huéspedes después de que viajan con ellos, y dependiendo de la calificación que brinden estos huéspedes, de ahí también depende los fees que nos cobran a nosotros como colaborador, como empresa, perdón. En un caso muy extremo, muy extremo, cuando
cuando la calificación es muy mala o hay situaciones fuera de lo común que afectaron a los huéspedes, las mismas agencias pueden optar por no enviarnos huéspedes. Y entonces perdemos toda la ocupación pues de esa agencia y es un impacto muy alto en el negocio. Por lo tanto, se cuida mucho la calidad que se ofrece a los huéspedes. Las encuestas post-travel son importantes para nosotros, se revisan constantemente y se elaboran planes de acción para poder mejorar la satisfacción del huésped. A eso le sumamos también que tenemos KPIs. KPIs de satisfacción de huésped que son mensuales o semanales. Tenemos empresas, contratamos empresas externas para que midan la calidad de nuestro servicio de forma mensual o semanal. Tenemos también por ahí estándares de calidad internos. Hay un departamento de calidad dedicado solamente a realizar encuestas y a realizar auditorías de la calidad del servicio de forma interna. El departamento implementa estándares, audita estándares y capacita para también mejorar en este trabajo. También tenemos certificaciones como AirCheck, como Cristal, estas empresas que son de talla mundial que nos certifican y esto es importante también para nuestras agencias de viaje mayoristas, que nosotros contemos con estas certificaciones para que ellos puedan enviar a sus viajeros. Y por último, pues menciono los estándares internacionales, ¿no? Que ustedes ubican a la AAA, los estándares de Leading Hotels of the World, de Forbes, muchas empresas muchos hoteles se certifican bajo estos estándares y cada cierto tiempo renuevan sus estándares, pasan a veces de 4 estrellas a 4 diamantes, de 5 estrellas a 4 diamantes o de 4 diamantes a 5 diamantes, según sea el caso. Es algo también muy importante y es algo que aumenta el prestigio del hotel y del servicio que se ofrece dentro del hotel. Ahora bien, hacemos todo este énfasis hacia los huéspedes, hacemos todos estos indicadores que les acabo de contar. Y adivinen, cada cuando le preguntamos a los colaboradores qué es lo que ellos necesitan. Una vez al año. Una vez al año, mediante la encuesta de satisfacción de los colaboradores. Esta encuesta se realiza de forma anual. En algunas ocasiones se contratan también empresas externas para realizar la encuesta, como Great Place to Work. Yo creo que todos ubican Great Place to Work. Y esto se hace una vez al año. Y diríamos, bueno, ¿por qué solamente una vez al año? ¿Por qué si preguntamos tantas veces a los huéspedes cómo se sienten y si son felices o no? ¿Por qué solamente le preguntamos a los colaboradores una vez al año cómo se sienten y si son felices o no? Y la realidad es que una encuesta de satisfacción de todo el personal, en primer lugar, decimos aquí en México que es como tener un panal de avispas y alborotarlo y hacerle así. Porque salen muchas cuestiones a la luz que hay que elaborar planes de acción y con base en eso se va trabajando y se va formando primero a los líderes, se da atención inmediata a las cuestiones que es posible atender y que se pueden subsanar y hay otras cosas que van a salir en la encuesta que se tienen que ir trabajando poco a poco. Que si a lo mejor hablamos de un departamento que nos dice que los sueldos están muy bajos, bueno, pues tenemos que hacer un estudio de cómo están esos sueldos de esas posiciones en un benchmarking con toda la región y en base en eso tomar planes de acción. Pero es un trabajo arduo que no podemos prometer que lo vamos a hacer cada mes. Sería poco realista decirlo de esa forma. Lo que hasta este momento se ha logrado como una buena práctica es hacer una encuesta de satisfacción anual, una anual que es la más importante, y durante cada trimestre lanzar ciertas encuestas como Host Voice de temas muy puntuales. Por ejemplo, cómo se sienten los colaboradores trabajando con su jefe directo. Otro tema podría ser el tipo de facilidades o por decirlo así, de comodidades que brindamos hacia los colaboradores, como cosas muy puntuales que sí podemos trabajar en corto plazo. Pero aquí nos deja un gran margen o una gran diferencia de todo lo que hacemos por los huéspedes y lo que estamos haciendo por nuestros colaboradores.
Ahora, ¿qué quieren los colaboradores? ¿Qué es lo que ha nacido de todos estos ejercicios que se hacen como Host Voice o la encuesta anual? ¿Qué es lo que ellos buscan? Bueno, primero, y muy importante, regresemos al punto básico de la pirámide de Maslow. Necesidades básicas cubiertas. Necesitamos tener un salario competitivo, necesitamos brindar prestaciones no solamente de ley, sino por encima de la ley. Porque podemos pensar en que en un mundo ideal la gente se siente reconocida y es feliz y no va a dejar su trabajo si se lleva súper bien con su jefe, etc., etc. Pero una realidad es que, al menos desde nuestro lado, desde nuestra perspectiva, con toda la sobredemanda, con toda con toda la sobreoferta que tenemos de oferta laboral, con tantas empresas que literalmente nos peleamos a la gente de un lado a otro, tienes que tener un sueldo competitivo. Los sueldos tienen que estar, por lo menos, si no en la media, por encima de la media, para poder ser algo competitivo. Tenemos que dar las prestaciones de ley como mínimo. Eso es lo mínimo básico indispensable con lo que tenemos que cumplir y para que las personas entonces se sientan remuneradas, primero económicamente y después de que ya tenemos esa base de la remuneración económica, entonces sí pasamos al reconocimiento. Obviamente a todos nos gusta ser reconocidos, a todos nos gusta sentir que nuestro trabajo tiene un propósito y que vale la pena. Eso también es una forma de reconocimiento, el que las personas sepan que lo que ellos hacen genera un impacto en los huéspedes y genera un impacto en la satisfacción de todo el hotel. ¿Qué quieren también los colaboradores? Quieren autonomía, quieren sentir que tienen libertad, que no tienen que su supervisor no es un policía que está vigilándolos si hicieron algo bien o mal, si pusieron algo a la derecha o a la izquierda. Quieren sentir que ya una vez que tú les entrenaste, ya una vez que les diste estándares, ya una vez que saben qué es lo que tienen que hacer, les vas a dar la libertad para poder hacerlo y lo van a hacer bien. El siguiente punto muy relevante, que es parte de donde se centra esta ponencia, es la flexibilidad en el trabajo. Quieren tener un trabajo flexible. Esta industria es una industria 24/7. Eso lo hace una industria muy demandante. ¿Por qué? Porque al final del día, en otras ramas de la hospitalidad, como restaurantes, por ejemplo, pues en algún momento cierras. Y cierras todo el restaurante y es el día que todos descansan. En agencias de viajes, pues tienes un horario, 9 a 6, 8 de la noche, no lo sé, y termina el horario y todos se van a descansar. Pero nosotros en nuestros hoteles nunca cerramos el hotel. Estamos 24/7, los 365 días del año. Cuando son días festivos o temporadas de vacaciones es cuando más trabajo tenemos y eso a veces nos lleva a que sea un poco complicado el lograr conciliar la flexibilidad en el trabajo. Este es un reto muy grande y ustedes que están estudiando hotelería y que tienen la oportunidad, si ya se desenvuelven en la parte del turismo o si van a empezar una vez que terminen sus posgrados o sus estudios, yo les invito a que desde ahora empiecen a pensar en formas de hacer el trabajo más flexible para sus colaboradores, que podamos vencer esta barrera, porque no es algo sencillo siendo una industria tan demandante, pero un principio básico que creo que todos debemos tener en cuenta para lograr esta flexibilidad es que al final del día somos personas atendiendo personas. Que yo tengo que entender y tengo que comprender que en algún momento mis empleados tienen necesidades, tienen motivaciones distintas a las mías, tienen problemas de salud, pueden tener problemas familiares, pueden tener problemas económicos que impactan su desempeño y que no por eso son menos valiosos. Y tengo que crear este espacio y esta flexibilidad para que ellos se sientan en la confianza de si en algún momento necesitan algún permiso, si necesitan salir temprano, si necesitan trabajar desde casa, lo puedan hacer. Les voy a poner un ejemplo muy burdo y a lo mejor un poco personal. Personalmente a mí no me gusta el home office. Si una empresa viene y me dice, oye, te ofrecemos home office como una de las prestaciones, yo diría, no, pues a mí no me gusta el home office. ¿Por qué a mí, Karina, no me gusta el home office?
Bueno, porque yo vivo en un apartamento que es pequeño, en donde las paredes son de papel y mi novio trabaja al 100% de home office. Entonces, para mí quedarme en casa a trabajar representa que yo me la pase escuchando sus juntas, él se la pasa escuchando mis entrevistas y no me escucho yo ni me escucha él. Cuando llega la hora del almuerzo, quiere que yo le prepare el almuerzo porque estoy ahí y entonces yo prefiero una y mil veces irme a la oficina y trabajar y concentrarme en mi lugar de trabajo y que nadie me interrumpa. Para mí no es valioso, pero para alguien de mi equipo sí puede ser valioso el home office. Tengo alguien de mi equipo que me dice, Cari, yo necesito por lo menos un día a la semana hacer home office porque aquí me distraigo con todo, o sea, pasa hasta el gato y me distrae. Entonces necesito poder concentrarme para organizarme durante toda la semana. Y esa apertura y esa flexibilidad la deben de tener todos desde cualquier punto de sus puntos de contacto con el huésped. Resulta un reto, nuevamente regreso a, resulta un reto hacerlo en la industria de la hospitalidad, porque por ejemplo una camarista que atiende las habitaciones, pues no puede hacer home office. Un mesero no puede hacer home office, ¿no? Un cantinero no podría hacer home office. Sin embargo, como empresa y también como líderes, tendríamos que encontrar estos puntos de flexibilidad que se adapten a nuestro público meta. Ok, a lo mejor no le voy a proponer a una camarista hacer home office, ¿no? Pero ¿qué tal si a lo mejor le digo, oye, el día de hoy, en lugar de tener 15 habitaciones para limpiar, vas a tener 10 para que las limpies a tu ritmo, a tu gusto, como te sientas más cómoda? Y entonces poder ir creando estos entornos más flexibles. Otra de las iniciativas que las empresas, incluida la mía, han intentado sumar para esta flexibilidad en el trabajo es que, bueno, acá en México, creo que la mayoría de ustedes es de Europa, pero acá en México usualmente trabajamos 6 días a la semana y descansamos uno. Y estamos queriendo migrar a un modelo de 5x2, es decir, trabajo 5 días a la semana y descanso 2. ¿Cuál es el reto aquí? Que ha habido departamentos, hemos lanzado justo Host Voice, hemos lanzado estas encuestas de forma focalizada y ha habido departamentos que nos dicen, no, es que yo no quiero descansar 2 días a la semana. ¿Por qué? Porque mi mayor ingreso en mi trabajo depende de las propinas. Depende de que los huéspedes me retribuyan por mi servicio. Entonces, si yo me voy 2 días a la semana a descansar, es un día que yo no estoy percibiendo propinas. Es un día que yo pierdo ingresos. No podemos entonces institucionalizar a veces las mismas medidas de flexibilidad para todos. Lo mejor es crear espacios en donde todos creamos que tenemos la opción de tener un trabajo flexible si así lo necesitamos. Y por último, otra cosa que quieren los empleados, pues, es liberarnos del micromanagement, ¿no? Regreso al punto de la autonomía. Si yo ya le di a un empleado las herramientas que necesita, si yo ya le dije qué es lo que tiene que hacer, si ya le entrené para que lo pueda hacer, si no necesita nada más, ahora lo dejo trabajar. Y le hago sentir que estoy aquí, si necesita orientación, si necesita guía, estoy aquí para orientarle, pero le puedo dejar trabajar libremente y voy a confiar en que lo que está haciendo, lo está haciendo bien. Ahora, ¿qué es lo que queremos todos? ¿Qué es lo que quiere la industria? ¿Qué quiere la empresa? Y de paso, ¿qué beneficia también a los colaboradores? Bueno, todos queremos cumplir con la promesa de satisfacción al huésped, ¿no? ¿Qué esto qué significa? En palabras, pues, muy llanas, significa que yo al huésped le he prometido que si se hospeda conmigo, va a dormir muy bien, va a dormir muy tranquilo, va a comer muy bien, va a beber muy bien, va a sentirse muy feliz, va a ser entretenido y va a ser cuidado. No le va a pasar ningún riesgo y si ocurre algo, entonces yo voy a poder lidiar con la situación para que él no sufra más de lo que debería. Y entre todos estos 5 puntos, ¿qué creen? Ya involucramos a todo un hotel, a toda la logística que implica que un huésped coma bien, duerma bien, se sienta tranquilo, se sienta cuidado y se sienta entretenido. Ya aquí ya hablamos de todos los que trabajamos en la industria de la hotelería. Entonces, necesitamos cumplir esa promesa y todos necesitamos saber el impacto que tiene nuestro trabajo sobre cumplir esta promesa.
¿Qué es lo que también queremos como empresa? Facilitar el paso de los empleados por la zona de riesgo. La madurez de nuestra plantilla a veces no supera los 3 meses. A veces tenemos un hotel con más del 50% de personas que tienen en la empresa 3 meses. Entonces, si les ha pasado, pero cuando ustedes llegan a un empleo, ¿cómo se sienten durante los primeros 3 meses? Apenas estás conociendo dónde está el baño, ¿no? Y con esta madurez de colaboradores es que tenemos que sacar a una operación y satisfacer conseguir la satisfacción del huésped. Adicional a esto, en las cifras que les mostraba de la rotación, muchas veces esa rotación, esos empleados que se van, ni siquiera duran 30 días. O sea, los que no duran 3 meses a veces duran solamente 30 días. Entonces, no hay una maduración del personal para que pase en la zona de riesgo. Por eso lo representé aquí con una campana de Gauss, porque digamos que estos son los empleados, la minoría de los empleados que están llegando. Aquí se queda la mayoría. Aquí se queda la mayoría entre los 30 días y los 3 meses. Y solamente unos pocos logran pasar esta zona de riesgo y se convierten en empleados leales. Pero la mayoría se queda aquí. La verdad es que esta campana de los 3 meses es muy cierta. La mayoría de las veces cuando ya superan esos 3 meses, la mayoría se queda. No puedo decir casi todos, pero una buena parte se queda. Queremos que la mayoría logre cruzar esta zona de riesgo. Eso es algo fundamental para nosotros, que logren madurar respecto a sus funciones y respecto a la cultura de la empresa. Y por último, también queremos empleados que crezcan tanto dentro y fuera de la compañía, que ellos sepan que si la empresa crece, ellos crecen junto con la empresa. Y aquí puedo levantar quizás el cuello y decir que tenemos empleados que han crecido con la empresa. Tenemos empleados que a veces llevan 15 años dentro de la empresa y que les pregunta si son muy felices trabajando dentro de la empresa. Algunos de ellos han ascendido a otras posiciones, otros no han ascendido a otra posición. ¿Por qué? Porque ellos no lo desean, porque ellos mismos dicen, yo me siento muy feliz siendo mesero y yo me voy a quedar siendo mesero hasta que me jubile, pero estoy contento haciendo mi trabajo. Y esas personas tienen una maestría en su trabajo impresionante y son ellos quienes nos pueden apoyar a entrenar a las personas nuevas, a las personas que van entrando. Pero para que estas personas nuevas lleguen a esa maduración, es importante que desde un inicio sepan que pueden crecer con la empresa, que va a haber oportunidades para ellos de crecimiento y que no importa desde qué área estén, en algún momento puede haber un camino de crecimiento para ellos. Ahora, ¿quiénes son los involucrados? ¿Quiénes son quienes van a lograr todo este cambio? Bueno, me encanta esta gráfica porque engloba, creo yo, dos de los pilares más fundamentales que tienen que estar involucrados. Uno es la cultura y otro es el ambiente laboral. La cultura la pone la empresa. El ambiente laboral lo hacen los líderes que están liderando los equipos. Y aquí en medio vemos cómo se juntan ambos. Y es que una realidad es que los líderes que tiene una empresa son responsabilidad también de la cultura. Si los líderes sienten que en la cultura de la empresa es permitido, por decirlo así, tener diamantes de sangre, es decir, llegar al objetivo, no importa quién, no importa cómo, no importa quién se me quedó el camino, no importa si alguien le dio burnout por llegar, pero llegamos al objetivo. Si la cultura de la empresa apoya este tipo de liderazgo, ¿qué creen? El ambiente laboral nunca va a ser bueno y entonces nunca vamos a lograr esa maduración. ¿Es una responsabilidad grande que tienen los líderes? Sí, pero es una responsabilidad aún más grande que tiene la empresa. La cultura es todo eso que hacen los colaboradores cuando nadie les ve. La cultura es eso que sostiene a la empresa, es las reglas que no decimos que existen, pero existen. Y para nosotros en hotelería es muy clara la cultura de unos hoteles a otros. Cuando incluimos personas, por ejemplo, que vienen de otra cultura laboral, es muy notorio y lo decimos, hasta sabemos que va a haber
un choque entre que viene de esta empresa y está acostumbrado a hacer las cosas de esta forma y va a entrar esta empresa, la nuestra, y entonces nosotros lo hacemos de esta otra. Es algo muy, muy claro para nosotros. Y es algo que la empresa tiene que poner un especial énfasis en moldear la cultura de los colaboradores, moldear los valores que orientan a su empresa, más allá de, y cuando digo valores no me refiero a los valores que vemos en las tablas cuando caminamos por los pasillos y que todo el mundo conoce y que te los tienes que memorizar y no. Los valores son todo aquello que hacen los empleados cuando nadie les ve. Y eso es parte de lo que las empresas tienen que apostar, por una cultura que sea orientada a los colaboradores, que les pueda brindar un entorno flexible, que ellos puedan sentir que crecen con la empresa y que son tratados como personas, porque somos personas tratando a personas. Wow. Muchas gracias. Por mi parte, pues bueno, en grandes rasgos eso es algo que les quería compartir. Muchas gracias por estar aquí, por escucharnos y pues si tienen algunas dudas, preguntas, yo estoy aquí para escucharles. Muchas gracias a ti, Karina, por la conferencia. Esta última frase de la cultura es eso que los empleados hacen cuando no nos vemos, dicen cuando no nos vemos me encanta y bueno, creo que ya quedó claro que es fundamental para una empresa. Ahora sí, a todos los que nos están viendo aquí en el Zoom o a la gente que tenemos en LinkedIn, que también tenemos a varios, los invito a que escriban sus preguntas. Andrea ya levantó la mano desde hace rato. Escríbanos sus preguntas y Karina con mucho gusto las responde y bueno, anímense. Andrea, ahora sí, te escuchamos. Hola, Andrea. En LinkedIn alguien. Perfecto, a ver. Ahí está Andrea escribiendo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta que le quiera hacer a Karina? Aprovechen en cuanto a reclutamiento, en cuanto a la plática, en cuanto a... A ver, por aquí. Como líder, ¿cuál es la mejor forma de crear una cultura welcoming para nuestros empleados? Bueno, primero, logrando tener un acercamiento con ellos y conociéndolos. Fíjate que recientemente tuvimos un curso justo para líderes y la persona que nos impartía el curso, que es un experto en la materia, nos mostró una herramienta que es muy sencilla, pero que prácticamente la herramienta se dedicaba a medir el estado emocional de los colaboradores, ¿no? Decía, ¿cómo te sientes hoy? Y con caritas le decías, ¿cómo te sientes hoy, no? Y una buena parte de los líderes que estaban ahí no encontraba el sentido de por qué saber cómo se siente un colaborador hoy, o lo veían como algo pues poco útil o poco factible. Y la realidad es que el primer punto es que nos importen las personas. ¿Cómo hacer esta cultura más welcoming para nuestros empleados? Pues primero es que me importe cómo se siente el colaborador. Regresar a veces a cuando nosotros somos nuevos en algún empleo y nos sucede a todos los niveles jerárquicos. En los primeros 30 días, pues apenas si sabes en dónde está el baño y estás entendiendo toda la empresa, ¿no? Pero muchas veces ya cuando somos líderes y tenemos personas nuevas, suponemos que ellos ya saben todo lo que tienen que saber. Cuando no es así, hay que volverlos a tomar como si estuvieran aprendiendo desde cero. Dentro de la parte ya, eso es de parte personal como líderes. Ahora, en la parte institucional, tenemos algo llamado onboarding. Una vez que un colaborador entra, durante los 30 primeros días hay un checklist de cosas que el colaborador tiene que saber al término de esos 30 días. Ese checklist se le da al colaborador, pero también se le da a su supervisor. Entonces, lo ideal es que el supervisor pueda ir brindando esa información desde cosas muy básicas,
Voy a poner un ejemplo muy básico. Cosas como si es un ayudante de bares, que sepan dónde están las bodegas y los insumos para los bares, hasta cosas un poquito más avanzadas, como cuáles serían a lo mejor los indicadores con los que se mide al departamento. Entonces, están en ese checklist y al término de esos 30 días, alguien se sienta con el colaborador, le llama y ve los puntos que sí se cumplieron o cuáles no, y con base en eso, pues hacer recomendaciones. Entonces, yo lo vería por dos vías. La primera es que tengamos líderes que les importa cómo se sienten las personas, y el segundo es que de forma institucional tengamos un programa de onboarding, que no creamos que alguien que ya contratamos y porque ya tiene la experiencia ya lo sabe todo y entonces se va a adaptar fácilmente al entorno. No sucede así. Por más experiencia que se tenga, siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Y la siguiente pregunta dice, quisiera preguntar si es que en hoteles como personal incluyen a los J1, ¿qué se refiere con J1, perdón? ¿Y cómo afecta esto al movimiento del personal? A los estudiantes que están en entrenamiento. Son estudiantes que están entrenando al mismo tiempo, que están... Fíjate que tenemos programas también en donde recibimos, bueno, primero recibimos personas que están de prácticas. Aquí en México las universidades a veces les dan un semestre, o sea, 6 meses o 4 meses a los chicos para que se vayan a practicar a hoteles o a empresas en general, y la empresa les recibe. Es curioso porque muchos de ellos deciden quedarse, pero también hay otra parte de ellos que dice, bueno, a lo mejor la industria hotelera no es para mí, prefiero irme a la agencia de viajes, restaurantes, etcétera, dependiendo del gusto de cada quien. ¿Cómo impacta el movimiento del personal? Cuando son personas que se sabe que están estudiando, que son practicantes y que van a estar por un corto periodo de tiempo, los empleados en general los reciben bien. Intentan compartir conocimientos con ellos y pues de alguna forma se forma una camaradería. ¿Cuándo es cuando no siempre sucede así? Bueno, me ha tocado casos en donde tomo recién egresados que les digo, oigan, vénganse para acá, miren, tenemos este programa, a lo mejor podemos entrenarles para que puedan avanzar pronto en su carrera, y eso es un reto para quien los recibe en la operación, porque muchas veces los ven con cierto recelo. Entonces, cuando son personas que vienen de un tiempo determinado, todo fluye muy bien porque pues somos camaradas y hasta me echas la mano y vamos sacando la operación. Pero cuando ya es alguien que se le está dando la oportunidad, que es desde cero y está entrando para un programa a lo mejor de un desarrollo para supervisión a corto plazo, etcétera, sí hay un cierto recelo en general. No sé si esto se debe a una cuestión cultural o más como de la industria, y entonces sí es un reto para quien está ahí. ¿Cómo lo subsanamos? Bueno, primero la persona tiene que está llegando, tiene que saber que él se tiene que adaptar al entorno. Él tiene que buscar cómo poder hacer sinergia con sus compañeros, porque no vamos a pedir que todo el entorno se adapte a una sola persona. No sé si con eso he respondido tu pregunta, Andrea. Ahora, si la pregunta también iba dirigida a si este personal, sí, gracias. Perfecto. Muy bien. Dice Axel Mori, how do you keep employees engaged? ¿Cómo mantienes a tus empleados motivados? Un buen ambiente de trabajo. Según Great Place to Work, el 75% de los empleados que renuncian no renuncia al trabajo en sí, renuncia a su jefe. Y realmente, de verdad, un buen ambiente de trabajo hace la diferencia. Dentro de hotelería hay posiciones, por ejemplo, les voy a hablar de un departamento en específico, los stewards. El trabajo de los stewards es muy pesado, de verdad, es muy pesado. Ellos son quienes hacen la parte de lavar los platos y quienes hacen la parte de la limpieza de las cocinas. Tienen horarios de madrugada, tienen horarios de noche, conviven con el calor, conviven con químicos. No, por ponerles un ejemplo, los químicos, a pesar de que ellos usan guantes y usan un equipo de protección, pero los químicos con los que conviven a día son tan fuertes que sus huellas dactilares se borran. Entonces, están en situaciones muy complicadas. Ahora, ¿qué he visto yo? Que aún dentro de esos departamentos, como el departamento de Steward, hay personas que se mantienen estables en esta plantilla.
hay personas que continúan trabajando ahí por un buen tiempo. Aún a veces en este departamento la rotación se puede mantener baja. ¿De qué depende? Regresamos de un entorno flexible, de un entorno de trabajo favorable y de que haya líderes que vayan guiando bien al departamento. Ahora tenemos una pregunta aquí en LinkedIn que dice, ¿cómo abordas este cambio de estrategias con los directores que son de la old school? ¿Han sido más flexibles al notar que el personal escasea? Esa es una excelente pregunta. La realidad es que me encantaría decir que sí, que todos se entienden y que todos son flexibles. Y sinceramente no, sigue siendo un reto. Y yo lo veo como desde una parte generacional. Qué bueno que mencionas la old school y no porque tengamos nada en contra de la old school. Al final pensemos que la hotelería es old school, ¿eh? O sea, sinceramente, la hotelería de hace 20 años a la de ahora no ha cambiado tanto. A lo mejor cambió la forma en la que doblamos las toallas, pero no ha cambiado tanto. Esencialmente es la misma. Y estos líderes que vienen de otra generación, les es un poco complicado entender la parte de entorno flexible. ¿Por qué? Porque recordemos que baby boomers son, voy a trabajar así tenga 40 de fiebre y si tuve un funeral un día antes, es glorioso que yo voy a trabajar un día después, ¿no? Glorifican el trabajo extremo y las condiciones extremas de trabajo y la poca flexibilidad. Para ellos eso es una cuestión de orgullo. Y resulta complicado entonces cuando hablamos de un entorno flexible, hablamos de que las personas les motivan tienen distintos detonadores de la motivación porque no les resulta fácil de comprender, a pesar de a veces tener tanto personal en la cuestión de la rotación, a pesar de que a veces nos escasea el personal, preferimos, en muchas ocasiones hay quienes prefieren continuar pues con un déficit de personal en lugar de crear un entorno más flexible. Es algo que tenemos que ir subsanando y es algo que tenemos que ir trabajando. ¿Cómo lo ha hecho, por ejemplo, en este caso la empresa? Pues nos han estado actualizando con nuevos cursos en tendencias de liderazgo, precisamente enfocados hacia estos líderes. Y bueno, es como un cambio cultural y un cambio de mindset que tiene que ir yendo poco a poco. Yo comentaba hace unos días con Camila que yo creo que cuando las personas, por ejemplo, de millennials para adelante, cuando esas personas lleguen a esas posiciones de liderazgo, en no sé, 5 o 10 años, quizás que sean ellos los general managers, que sean ellos los ejecutivos a cargo de las empresas, va a ser más sencillo crear un entorno flexible, porque entonces estás con una generación que nació pensando en que es correcto ser persona y también ser trabajador, y no nada más ser solo un trabajador. Llegaremos a ese punto en unos años, sí. Mientras tanto, los esfuerzos que se hacen son para concientizar a los líderes y pues ir nuevamente permeando una cultura en donde la flexibilidad es parte del trabajo. Perfecto. Y una última nada más, es como, por ejemplo, en lugares como Latinoamérica, donde la cultura de salir tarde está bien visto y si te vas a tu hora está mal visto, creo que en cualquier industria, ¿cómo a lo mejor se pueden eliminar estas cosas? Y no solamente desde la parte de un jefe o un manager, sino desde la parte de el resto de los trabajadores, porque a lo mejor tu manager no te dice nada, pero son tus mismos compañeros los que te hacen sentirte mal si haces esto. Entonces, creo que esto es algo importante y ¿cómo cambias esto? Yo creo que un punto muy importante aquí es la organización del trabajo, ¿no? Y la corresponsabilidad entre todos. Tenemos muchos casos como, te voy a poner un ejemplo muy, muy básico. En la recepción siempre tiene que estar abierta 24/7. No hay forma de que tú cierres una recepción. Si yo salgo a las 3 de la tarde, pero mi compañero recepcionista no ha llegado a cubrir, entonces yo me tengo que quedar hasta que mi compañero recepcionista llegue y me sustituya. De otra forma no me puedo ir. Entonces, una es la organización del trabajo. El segundo punto es que, nuevamente, regresando al tema de la cultura y cómo lo perciben los líderes, que me ha tocado escuchar líderes que dicen, no, es que, hablando de alguien, tiene un muy buen desempeño, se queda siempre después de tales horas, ¿no?
como que vemos eso como una cualidad. Entonces, desde el lado de recursos humanos, desde el lado de capital humano, tenemos que cuestionar esas creencias y decir, a ver, si a lo mejor se queda, si sale a las 6, se va hasta las 8, pero ¿qué tan productivo es mientras está en sus horarios realmente laborales? ¿Realmente era necesario que se quedara más tiempo? O a lo mejor con un tema de una mejor organización de su propio trabajo, podría sacar el trabajo. Ahora, no, pues es demasiado el trabajo y se quedó, ok, vale, qué bueno, pero no debe de ser el único factor determinante para promocionar a alguien o no debe de ser la única cualidad observada en esa persona. O sea, no debemos de glorificar desde el lado de capital humano el que alguien trabaje 12 horas o 10 horas en lugar de 8, ¿no? Y nuevamente ese es un cambio cultural que tenemos que hacer, el cuestionarnos, a ver, ¿realmente vale la pena que alguien se quede tanto tiempo o más bien que el tiempo que sí está en sus horarios laborales, que en México son de 8 horas, el tiempo que es laborable de 8 horas, lo aproveche y realmente vaya, lo utilice, lo optimice como debe de ser? Y tenemos una más, ya estamos llegando a las últimas. Aquí dice, ¿qué habilidades principales deberíamos desarrollar para ser mejores equipos de trabajo? Inteligencia emocional. Y es un tema bien en boga y del que todo el mundo habla y ya creo que ya ha sido más popularizado, pero a veces es poco practicado. Yo creo que esa es una de las habilidades principales que la empresa tiene que ver como, primero que la empresa reconozca que lo necesita, ¿no? Que todos necesitamos inteligencia emocional, el saber cómo gestionar mis emociones y saber cómo gestionar las emociones de los demás, especialmente si tengo personal a mi cargo. Eso es algo fundamental. Y segundo, que pues ya ahí también viene nuestra parte como líderes y como parte de la empresa, pues que fomentemos esta parte de la inteligencia emocional. Yo, aprovechando el comercial, el día de ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental y muchas veces es poco hablado o vemos como una debilidad el que alguien diga tengo depresión o tengo un problema de esquizofrenia a lo mejor o tengo un problema de ansiedad y lo vemos como una debilidad cuando realmente es parte de la individualidad de una persona. O sea, bueno, él tiene eso, a lo mejor yo me levanto tarde por las mañanas, bueno, es parte de mi individualidad como ser humano y al final todos en algún momento de nuestra vida podríamos pasar por una enfermedad mental, nadie está exento, pero tener esta conciencia es muy importante. Yo creo que esta conciencia, digámoslo así, interpersonal, intrapersonal y esta inteligencia emocional es una habilidad básica que todos en las empresas deberíamos de tener, hasta me atrevo a decir que sin importar el giro. Perfecto, pues ahora sí, si no tenemos más preguntas, damos por terminada esta sesión. Karina, muchísimas gracias por tu participación, por estar con nosotros y por habernos dado esta plática tan importante que justo ve el otro lado de la moneda que normalmente no vemos en temas de hotelería, porque siempre se ve al cliente primero. Entonces, para que veamos lo importante que es que nosotros y que los empleados también son importantes y van inclusive antes para poder tener un servicio como debe de ser. Y a todos los que nos acompañaron hoy, ya fuera en Zoom, en LinkedIn, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por habernos regalado un momentito de su tiempo y los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes, a seguir conectados con nosotros. Vamos a subir pronto el video de esta guest lecture también a nuestro YouTube y lo compartiremos en nuestras redes por si lo quieren volver a ver. Va a venir con subtítulos por si tienen amigos que no hablen o entiendan muy bien español para que también puedan, que no se pierdan la información que nos dio Karina. Y pues sería todo. Muchísimas gracias a todos. Karina, gracias otra vez. No, al contrario, gracias a ustedes. Para mí fue un gusto acompañarles y pues bueno, mucho éxito y de verdad me honra mucho estar aquí y también quiero dejarles nuevamente el mensaje de que ustedes que van a entrar a esta industria y ustedes que vienen a aportar desde muy segura posiciones de liderazgo, que todos cambiemos el chip y busquemos siempre entornos más flexibles para todos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Adiós, muchas gracias.